Con lo que nos vamos a encontrar, básicamente, en este tiempo, ¡ay, se callan! Es con un proceso que tiene que ver, desde el punto de vista disciplinar, desde el punto de vista de los arquitectos, con una especie de cansancio del método académico y de lo que proponía esta arquitectura academicista, que dejaba muy poco espacio para la creatividad, ¿no? Esta cosa tan ordenada, la grilla, todo tan pautado, los lenguajes que eran todos neoclásico, neogótico, neorrenacimiento, era toda una readecuación, pero prácticamente sin márgenes para la creatividad, lleva a que, por eso digo, desde el punto de vista disciplinar, los arquitectos estaban como cansados de esto. Decían como basta ya, ¿no? Queremos desplegar esa beta o esa rama más artística que tiene el arquitecto, más creativa y demás. Desde el punto, porque el arquitecto se puede cansar, pero si la sociedad sigue pidiendo otra cosa, el arquitecto se encuentra en una encrucijada, ¿no? Lo que yo propongo y lo que la sociedad demanda. La sociedad de este tiempo, en esta bisagra de nuevo, porque entramos a este tema con una bisagra y estamos saliendo de este tiempo y estamos plantándonos en la otra bisagra, la sociedad de esta época, lo vamos a encontrar una sociedad de esta burguesía, de la que hablábamos la última clase, de esta burguesía que había accedido a cierto prestigio social a través de su economía, una sociedad, una burguesía muy enriquecida principalmente a través de la actividad que estaba basada en lo metalúrgico, ¿sí? Principalmente en las ciudades ligadas a los procesos de las revoluciones industriales. Había una sociedad como con exceso de dinero y también agotada, de circuitos que asistían, ¿sí? Que sentían que no los representaban, que sentían que representaba a otro grupo social que tenía que ver más con una burguesía de sangre, digámosle, una burguesía que venía como de grupos familiares tradicionales. Entonces la nueva burguesía sentía que estos lenguajes arquitectónicos no los representaban, ¿sí? Más o menos. Entonces cuando se juntan el hambre con las ganas de comer, dice mi abuela, suceden estas cosas interesantes. También les voy a decir que lo que vamos a ver son expresiones que tienen que ver con personalidades individuales que llegaron a desarrollos muy altos que casi ninguna formó escuela. ¿Sí? Es tan fuerte las personalidades de los arquitectos y tan particular lo que van a hacer que no es replicable. Entonces no se llega a formar una tradición en esta área, ¿sí? Entonces, más que nada eso. ¿Qué se juntan como condicionantes, ¿no? El pensamiento de los utopistas, que había abierto la posibilidad de imaginarse cosas diferentes, esa arquitectura neoclásica que ya había llegado a un punto de hartazgo, las posibilidades expresivas del hierro y el vidrio y las posibilidades técnicas del hierro y el vidrio. No son las mismas cosas, ¿no? Las posibilidades expresivas del acero y el vidrio y las posibilidades técnicas del acero y el vidrio. Entonces, vamos a ver tres escenarios diferentes. La situación en Norteamérica, la situación en Europa, y después vamos a venir a chusmear un poco a la Argentina, a ver qué pasó con esto en estas latitudes como para cerrar. Entonces, la situación en Norteamérica tiene que ver con en qué medida Norteamérica había adherido a esa segunda revolución industrial y formaba parte de esa segunda revolución industrial, principalmente en este último tramo, no tanto en el desarrollo del acero en sí mismo, sino en las industrias derivadas del acero, la industria automotriz, el seriado, la producción seriada,
y el gran desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? En realidad esos son, dentro de esa segunda revolución industrial, donde más se sitúa Estados Unidos. Una de las ciudades industriales por excelencia de Estados Unidos es la zona de Chicago, ¿no? Sí, Chicago es una de las áreas industriales de más desarrollo a fines del siglo XIX, pero que mantenía una arquitectura todavía de corte tradicional, ¿no? Una arquitectura de madera, baja, hasta que, miren la fecha, durante 3 días completos se produjo un incendio y ardió Chicago durante 3 días seguidos. Se lo conoce como el Gran Incendio de Chicago, como para no ponerle el Gran Incendio, si estuvo prendido en 3 días. Miren que están en el frente del lago Michigan, y con el agua del lago los autóbuses podían detener el fuego. Aparentemente el fuego se inicia en un hogar, en una chimenea común y corriente, no es un fuego industrial, es un fuego doméstico que va pasando de casa en casa, y como todas las casas eran de madera, ese es el área que se va a quemar, el lago, ese es el área, el centro de Chicago, este es el área que se va a quemar. O sea, realmente se destruye una parte importantísima de la ciudad, y este es el estado en el que queda la ciudad de Chicago. Y entonces, ante un desastre de estas magnitudes, diría el arquitecto Dudari, esto es una oportunidad, en realidad. Es una crisis, pero en las crisis están las oportunidades, es lo que dice ella Dudari siempre. ¿Qué hacer con esto? ¿Volver a construir Chicago de nuevo de madera? Es una pregunta. ¿Volver a construir Chicago de madera? No. Metal vidrio. No. Vamos a construir Chicago en acero. ¿Sí? Esta es la gran revolución de la arquitectura, y lo que va a llevar a uno de los procesos más importantes de la modernización del siglo XX. La revolución en la parte estructural de la arquitectura a partir del acero va a permitir la verticalización de las ciudades, que hasta este momento eran ciudades de 2 o 3 niveles, 4, París, ¿no? Las casas viviendas que veíamos en París de 4 niveles por ahí, eso es lo que se podía construir con los materiales tradicionales. El acero nos va a permitir la verticalización, entonces, bajo 2 preceptos. Esto que estamos formando una escuela, se va a llamar la Escuela de Chicago, de la cual van a ser parte, este señor es el pionero, William LeBaron Jennings. Ese señor es el pionero, el que abre la punta de lanza, de alguna manera. Y esta escuela se cierra, el proceso con los arquitectos, como vamos a ver adentro, con Sullivan y demás, el proceso se cierra, y su último exponente es Frank Lloyd Wright. ¿Sí? Es un periodo que más o menos abarca unos 40 o 50 años de lo que se va a llamar la Escuela de Chicago. No es ninguna escuela, por favor. ¿No? No es ninguna escuelita, ningún edificio. Es una escuela en el sentido de un grupo disciplinar que adhiere las mismas ideas, ¿no? Como ustedes pueden escribir la escuela, y que atiende básicamente a 2 ideas o a 2 aspectos de la arquitectura, y de alguna manera deja con menor atención el tercero. Siempre estamos hablando, ¿no?, de que la arquitectura es función, técnica y forma. Ya estamos cansados de decir esto, y lo van a escuchar hasta que tengan 80 años. Esta escuela va a atender a la eficiencia funcional y a las posibilidades tecnológicas, y va a dejar de alguna manera de lado o con menor atención, no es que no va a desarrollar el lenguaje, pero va a dejar con menor atención el aspecto de la comunicación de la arquitectura, o el aspecto del lenguaje, que era
en lo que había puesto tanto énfasis la arquitectura academicista, ¿no? Con los neos y demás, no le había importado, a la escuela de Bolsa no le había importado casi la función, acudía a un repertorio, no le había importado demasiado la técnica. Entonces esta es como la contrapartida, ¿no? Ahora el lenguaje me importa menos y me importan mucho más estos otros dos aspectos. Entonces, lo que voy a empezar aquí, de alguna manera, es el concepto al cual estamos reacostumbrados y nos parece que fuera pan de todos los días, de la planta libre. El acero me va a permitir prescindir de los apoyos intermedios, porque estas estructuras, o sea, parecen apoyos intermedios que sean tan puntuales que no corten la espacialidad. Entonces, esta es la revolución funcional que va a proponer la Escuela de Chicago. La idea de la planta libre, y con la planta libre la flexibilidad del uso de las funciones, ¿no? Yo puedo tabicar con la planta libre como más o menos me parezca o lo necesite, o demás, o puede el edificio en un momento ser oficinas y luego ser comercio, y demás, porque tengo la flexibilidad de la planta libre. Y la tecnología, que todavía va a ser como muy rudimentaria, ¿no? En este primer momento todavía tiene las lógicas del acero unido mediante remaches en caliente, que era muy laborioso, ¿no? No era que vengo con la máquina solar como vienen ahora, sino que era el remache en caliente, la brasa, el costado para llevar el remache a rojo, ponerlo, golpearlo y que eso solidifique la estructura y la haga portante. Entonces, lo que vamos a empezar a ver son estas jaulas que después se pueden convertir en cualquier cosa y que a su vez me permiten gran altura, que tienen estas lógicas constructivas por detrás y que en Chicago van a permitir o van a también comenzar la idea de poder liberar los planos de fachada y volverlos acristalados. Estamos viendo la génesis del edificio acristalado, ¿no? O sea, cómo es que nacen las ideas de los edificios acristalados. En este caso es un edificio de oficinas. Y lo que vamos a tener es, fíjense, simplemente luego le colocaron una piel de vidrio y recubrieron las columnas, pero lo que estamos viendo es prácticamente nuestra estructura desnuda, ¿no? Cosa que hasta el momento no habíamos visto nunca, siempre teníamos una fachada que estaba contando una intención, un significado y demás. Entonces, este es el primero de ellos, es obra de Le Baron Genet, como les dije, fíjense, es apenitas ahí del incendio. Algunos todavía van a quedar como medios en el medio de este proceso de bisagra. Estos son los almacenes Marshall. Es una de las primeras tiendas de departamento. La idea del concepto de la tienda por departamento, de que cada nivel atiende a un tipo diferente de actividad, la ropa para hombres, la ropa para mujer, la idea de la tienda por departamentos. Entonces, lo que vamos a tener es en este caso, el arquitecto Richardson. La obra fue demolida en Chicago en 1930 para sustituir un edificio de más altura todavía. Entonces, por eso lo que tienen son cosas viejas. No toman el edificio, así que lo tengo que contar desde un muerto. Ya. Fíjense, acá de nuevo la idea, la planta del edificio ocupaba prácticamente toda una manzana en Chicago. Lo alcanzan a ver que queda totalmente exento, o sea que tenía 4 fachadas. En ese momento la altura promedio de Chicago era esa. Esta es la publicidad de los almacenes Marshall y esta es la planta del edificio, donde fíjense la cantidad de elementos puntuales, pero que no interrumpían la actividad, y 4 núcleos interiores que albergaban las circulaciones verticales y los sanitarios. Díganme si no es hablar de eficiencia funcional, ¿no? Esto que tanto buscamos ahora
que los núcleos de circulación entre los núcleos húmedos y demás, hasta el momento no habían sido un problema y aparecen acá por primera vez resueltos de esta manera. Este señor, Richardson, tenía una formación docente, claramente, ¿no? Tenía una formación académica. Entonces, si bien puede resolver perfectamente esta idea de lo funcional nuevo, sí se ocupa del lenguaje y lo hace como en una doble mirada al pasado, porque le siguen impresionando los palacios europeos del Renacimiento, pero también están muy ligado principalmente a la eficiencia técnica de los romanos a partir de los arcos. Sí, era un gran admirador de la antigüedad en el sentido de la eficiencia de lo que habían conseguido los romanos con su tecnología de arcos. Entonces, fíjate que en definitiva, esto es un acueducto romano, el edificio reproduce la misma lógica de una parte baja muy maciza con pocos arcos, un nivel intermedio que está acá, que es el que ven ahí, y estos arcos que están arriba, que se podrían ligar acá arriba cerrando el edificio. El edificio estaba todo revestido en una piedra caliza, entonces realmente le da un lenguaje bastante similar a esta idea de los acueductos romanos, ¿no? Y por dentro, insisto, era un vacío. Ahí tienen un poco la imagen de la piedra esta que revestía y la idea adentro, miren lo que era, la idea de la posibilidad de los grandes almacenes por departamento y los negocios y demás, los depósitos en la parte de la planta baja, los escaparates que la gente puede recorrer, comprar, mirar. No, no existía. Piensen que antes la gente entraba en un negocio que no era más de 3x3 y ahí estaba todo para ir de un negocio al otro, hay que caminar, no conseguías todo junto. Nosotros estamos como más acostumbrados a estas lógicas de entrar a un lugar y tener todo. Bien, aparece aquí Luis Sullivan, que es uno de los que yo les dije que era de los personajes más destacados de este momento, y se le suma a Adler, que es el otro arquitecto que resuelve este proyecto. Este proyecto tiene una enorme complejidad funcional. El edificio se llama Auditorium Building y en el programa le piden a Sullivan y Adler que resuelvan un teatro de ópera, un hotel y oficinas, todo en el mismo bloque. Yo les doy esto para que ustedes lo hagan ahora, en el nivel en que están, y los quiero ver renegar todo el año para meter un teatro de ópera, un hotel y oficinas, todo en el mismo edificio, y que salga bien, ¿no? Porque son actividades como con lógicas muy diferentes, ¿no? El teatro se usa eventualmente y en un horario, las oficinas cuando el teatro funciona, las oficinas no, cuando las oficinas funcionan, el teatro no, el hotel es 24/7, ¿no? Entonces es complicado de resolver. Y así todos lo resolverán perfectamente los dos arquitectos en, de nuevo, una manzana completa. Esa es la ventaja que tienen las. Chicago tiene un parcelamiento que tiene manzanas que no son tan grandes, entonces el edificio ocupaba la manzana completa. Las posibilidades del acero acá están más escondidas tal vez, y me parece que acá se nota más todavía, estamos ahí entre medio, ¿no? Porque acá yo veo clarito el basamento del desarrollo y el coronamiento. Por más que lo estén despojando de elementos decorativos, las tres partes están claras, ¿no? El basamento en una piedra más oscura, el cuerpo principal, el coronamiento, y por allá atrás aparece un elemento vertical que es parte del mismo edificio y que tenía que ver con el funcionamiento del teatro, principalmente la caja escénica. ¿A dónde aparecen las innovaciones?